Vengo de Alemania y para enfocarme y lograr más o menos los 10 minutos lo voy a leer, porque sí hablo el español, pero hacerlo tan preciso es más difícil. Bueno, el libro, nada más pude traer uno que no puedo vender porque lo necesito más tarde, pero tengo folletos. El plan fue tener 10 a lo menos. Bueno, sí, a las personas que se interesan o que luego, no sé. Resultado de un largo viaje científico y profesional y al mismo tiempo personal que comenzó hace más de 20 años. Algunas palabras acerca de mi persona: soy psicóloga y psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y humanista con consultorio privado en la ciudad de Dresden, en Alemania. Mis raíces académicas se encuentran en la psicología clínica, que estudié en Dresden, Leipzig y un año en México, hace mucho. Durante mis estudios de psicología y formaciones de psicoterapia, poco a poco me surgió una inquietud, la sensación de que los marcos teóricos con los que me formaba no alcanzaban para comprender la totalidad de los procesos de curación de la psicología de años en los cuales profundicé mi entendimiento de los datos obtenidos y entendimiento de la medicina tradicional como sistema psicoterapéutico. Ese es el punto. Como resultado, se publicó este libro en 2015 en alemán, en una editorial alemana, y como todavía no me sentía al final de ese proyecto, en el año 2024 en español. Y sí, para que un público hispanohablante, que espero que esté interesado en el tema, lo pueda leer. El libro se dirige a profesionistas en el ámbito de salud mental y en general a personas interesadas en un enfoque científico y no reduccionista en prácticas, pero tampoco romántico, en prácticas curativas tradicionales. Su objetivo central es evaluar la medicina tradicional mexicana como sistema psicoterapéutico. El libro combina la etnografía clínica, una evaluación científica clínica de la eficacia psicoterapéutica y la comparación intercultural con la psicoterapia occidental. Al lector y la lectora interesados en este tema, en su dimensión psicoterapéutica, que no es tan reflexionado como me di cuenta, a lo menos no en los estudios científicos. En primer lugar, se encuentra en el libro, en primer lugar, una descripción sistemática de los conceptos más importantes de enfermedad y salud de la medicina tradicional mexicana, así como de sus métodos diagnósticos y terapéuticos ilustrados con viñetas clínicas. En segundo lugar, un pequeño estudio de eficacia basado en 8 casos clínicos, claro que es poco, pero con una medición longitudinal de los efectos terapéuticos, combinando métodos cualitativos con al menos 2 pruebas estandarizadas y diagnóstico tanto curanderil como clasificación de CIE-10 en ese tiempo. En tercer lugar, un modelo de los factores de impacto psicoterapéutico, en su mayoría específicos de la MTL, pero no todos. Finalmente, conclusiones que abordan el rol habitualmente infravalorado de la medicina tradicional mexicana en salud mental en México, así como propuestas concretas como un aprendizaje intercultural para el desarrollo de la psicoterapia occidental. El libro también es un alegato a favor de un cambio de paradigma en la investigación de las así llamadas etnoterapias, en el sentido de que demuestra que diseños de investigación basados en el principio de un diálogo intercultural honesto y no reduccionista o etnocentrista son posibles. Apoyándose en métodos en su mayoría cualitativos, se estableció ese diálogo.
sistemáticamente de las dos perspectivas, EMIC y ETIC, al tema de interés, la medicina tradicional en su aspecto psicoterapéutico. La perspectiva EMIC es de la cultura específica, representada en la visión interna de los curanderos y sus pacientes, recogida mediante entrevistas en profundidad, observación participativa, triangulación de fuentes, y luego la perspectiva ética, representada por mi posición como investigadora y psicoterapeuta occidental, orientada a clasificar sistemáticamente el potencial terapéutico. Este principio rector del diálogo es mi convicción profesional, también como psicoterapeuta, es tanto manifestación de una postura ética como epistemológica, porque, dicho en palabras simples, solo si se toma en serio el conocimiento del otro, sin reducirlo a categorías ya conocidas, podemos realmente descubrir algo nuevo. Bueno, 2 minutos. Bueno, hay un montón de resultados presentados en el libro, no logro comunicar esos, pero hablo del modelo tripartito de la psique, sus raíces prehispánicos, espíritu, alma, cuerpo. Luego hay, pues subrayo como la función, la superioridad de todo lo que es el plano espiritual en la medicina tradicional y las consecuencias, por ejemplo, para su gran trabajo en el área de prevención de salud mental, que, bueno, no aparece luego en las estadísticas de enfermedades, sino ya está hecho si se logra antes, y es como los curanderos se sienten como los que saben manejar eso, y como la regulación psicoespiritual es como la función protector, entonces es una gran parte de su trabajo. Otro hallazgo, dentro de todo, bueno, describo todos los conceptos de enfermedad relacionados con síndromes psicopatológicos, los tratamientos aplicados en diagnóstico y terapia, e incluso lo hago, bueno, como yo dije, desde la perspectiva de los curanderos y pacientes, pero también tratando de entender cómo funciona desde nuestra perspectiva occidental, digamos. Y así, por ejemplo, luego también presento un modelo de factores de impacto específicos, pero también para generalizar, y ahí, entre otros, hago mucho enfoque en estados alterados de conciencia, que tiene mucho que ver con el entendimiento de lo espiritual, de la medicina tradicional, y sus múltiples factores que entran en juego en los diferentes estados, como leves, medianos, más profundos. Y luego también entender, por ejemplo, la atmósfera sagrada, digamos así, analizándolo como superfactor psicoterapéutico, porque implica desde nuestra perspectiva muchas cosas, como una relación triádica y no dual, y mucho más. No lo logro en los 2 minutos. Bueno, luego presento también ese pequeño estudio de eficacia con los casos descritos, con todo el diagnóstico, y resulta que, bueno, no se podría, pero lo hice para visualizarlo, sería que en 75% de esos casos se dio un resultado como curación o completa o parcial, a lo menos. Y eso, bueno, con toda cautela interpretado, habla de que tiene un potencial muy válido y que es posible compararlo, porque, bueno, para mejor investigado, pero estamos también en 75% más o menos con la eficacia de todos los métodos psicoterapéuticos, hasta que yo lo he podido investigar. Bueno, y luego, bueno, analiza como los mecanismos de acción, la bifocalidad sensorial simbólica, que es
parte de los rituales y que tiene ventajas terapéuticas muy interesantes. Luego también efectos o mecanismos de acción en estados alterados de conciencia más profundas, como las experiencias místicas, y que ahora también se como descubrieron en la psicoterapia psicodélica como muy importantes para así lograr efectos en los tratamientos de casos como resistentes a terapia. Incluso ahora han creado cuestionarios para medir la experiencia mística en Londres y no sé dónde. Bueno, y luego, ese libro es mezcla entre presentar resultados, también presentar la metodología y luego reflexionar en qué consecuencias se puede tener para mejor conocimiento de medicina tradicional en ese aspecto psicoterapéutico y que es posible abordarlo científicamente. Y bueno, ya. Gracias por su... Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Felipe viene de Guanajuato y él trae los libros de Psicología del Amor y del Desconsuelo y el de la teoría piramidal del amor, de los cuales somos autores. Les compartiré 5 minutos al respecto y en el programa creo que también me tiene a mí con mis otros trabajos, que es el doctor Sergio Antonio García Flores con la terapia familiar sistémica en la escuela secundaria, algo así. Ahí está. Sí. Entonces, bueno, tengo 1 hora para mí, así que disfruten la estancia, pónganse cómodos. Entonces, los juntamos, ¿sí? ¿Le parece bien? Está bien. Está bien, está súper bien. Bueno, entonces se van a llevar libros gratis, entonces no pasa nada. Bien, hablaré primero del libro de Psicología del Amor y del Desconsuelo y de la teoría piramidal del amor. El doctor Felipe y un servidor, a lo largo de la práctica, bueno, no sé, quiere presentarme para que sepan quién soy. Sí, porque no vaya a ser que no me conozcan y luego, sí, claro, no se preocupe. Estamos en la parte emergente. Sí, claro. El doctor Sergio Antonio García Flores es psicólogo clínico, y habría que ver de qué perspectiva. Sí, claro. Terapeuta familiar y autor especializado en adolescencia y dinámica familiar. Con amplia experiencia clínica y educativa, ha dedicado su trabajo a traducir el mundo emocional de los jóvenes para fortalecer los vínculos familiares. Su enfoque combina claridad profesional, sensibilidad humana y compromiso social. Gracias, con eso está muy bien, muy amable. Bien, como lo decía el maestro también, el doctor José, gracias doctor José. El doctor Felipe El Saigili y un servidor, pues hemos trabajado temas de relaciones de pareja, de familia y de crianza, y particularmente los 2 libros de los que se hace referencia hablan acerca de una propuesta de cómo mirar el amor y la práctica clínica terapéutica concretamente para parejas. Los primeros 6 capítulos del libro de Psicología del Amor y del Desconsuelo hablan de la historia del amor en general, y del 6 al 8 hablo de la intervención clínica en relación a cómo mirar el amor y las relaciones de pareja. Mi tesis doctoral de la terapia versaba precisamente sobre conflictos en infidelidad. Y bueno, cuando tenemos problemas concretos de infidelidad, propongo en el libro hacer algunas situaciones de evaluación para poder detectar si va a ser pertinente o no que la pareja vaya tomando la decisión de quedarse o de irse, ¿no? Que al final de cuentas es una decisión personalísima. Pero al hacer esta evaluación podemos nosotros ir diseñando el proceso mínimo de consulta que puede llevar de 2 a 4 sesiones en el modelo que nosotros trabajamos. Entonces, hacer una jerarquía de valores, por ejemplo, de cuáles son los valores de cada uno en lo individual, analizar quién de los 2 se sacrifica más. Los postulados de Stenberg
lo que dice Pismar Pinto en el libro este de la reciprocidad en la relación de la pareja, y luego el analizar en qué momento de los dos, del ciclo vital de la pareja se está viviendo, y quién de los dos está sacrificando qué, y quién de los dos está decidido a sacrificar cuánto. Nosotros podemos entonces diseñar algo para que ellos puedan mirar el futuro con más ecuanimidad, diría el doctor Marco Murrieta. Entonces, el libro de Psicología del Amor y del Desconsuelo habla de cómo una ruptura se puede dar con la posibilidad de que uno de los dos ya no quiera estar en esta relación, y cómo una relación se puede dar con un poquito de interés y con un mucho de sacrificio de ambas partes. Cuando nos preguntan, por ejemplo, si la infidelidad o problemas de deshonestidad grave en una relación dan por terminada una relación, nosotros hablaríamos de toda la esperanza está en toda la fe que la persona pueda tener en sí mismo y en su sistema de valores para poder mirar diferente el futuro. Y entonces el libro es inédito en cuanto a que integramos dos formas de ver el amor muy diferentes. El doctor es más práctico y yo soy más espiritual, y entonces, bueno, por eso es que el libro en las diferentes partes donde lo hemos presentado, en las universidades que se ha presentado, pues ha tenido buena aceptación. Decirles entonces que en esto de la teoría piramidal del amor, hablamos acerca de que la persona en su ser, si se siente amado y si se siente bien amado, tiene una forma de mirar la vida con más empatía y puede ser una persona más equilibrada y ecuánime que no serlo o no sentirse así. La persona puede estar en una relación y puede sentirse no estar en la relación, puede sentirse perdido en la relación, puede sentirse no amado, pero puede acostumbrarse a vivir. Hay 4 factores que distinguimos y que integramos ahí, que integran el éxito en una relación de pareja. El filias, que tiene que ver con la amistad, con el acompañamiento, con ser cómplice. El eros, que es la parte de el deseo y el querer estar y el querer sentir y el desearse, el eros. El ágape, que integra el compromiso, el hacer por ti sin que lo pidas. Y descubrimos y proponemos en el libro que por el compromiso las parejas pueden estar sin amarse y que pueden envejecer sin quererse y pueden odiarse y seguir viviendo juntos, pero el compromiso lo sostiene. Y eso ahí lo describimos. Y cuando nos preguntan si eso es correcto o no, pues eso es calificación de cada una de las relaciones. Y vemos a nuestros abuelos que se hablan mal, pero se muere uno y al ratito se muere el otro, porque se acompañan hasta en eso, hasta en la muerte, ¿no? Pero los unió el compromiso. Y el compromiso es una de las 4 patas que llamamos, que sostienen a la mesa de la terapia de la pareja, ¿no? Y el cuarto, que es un postulado que integramos, a diferencia de los otros teóricos del amor, que se relaciona con la espiritualidad. Una relación de pareja que integra la espiritualidad, que a diferencia de la religiosidad, la espiritualidad es la relación directa con lo divino y la religiosidad son las prácticas sociales públicas que fortalecen el acercamiento con lo divino. Pero nosotros hablamos de espiritualidad entonces como prácticas comunes que los puedan llevar a valores más altos. Bueno, cuando en una relación de pareja, después de los estudios que hemos hecho, encontramos que una relación de pareja tiene la espiritualidad integrada, hay más posibilidades de solución de conflictos de manera favorable que no tenerlo. ¿Por qué? Porque se integran nociones de valor
más elevadas y diferentes que otras. Por ejemplo, mirar a la pareja desde la misericordia que mirarlo desde la justicia son dos formas muy diferentes de resolver el conflicto. Y cuando nosotros tomamos información de cada uno de los dos para ir al encuentro en el proceso terapéutico, tener estos elementos es más enriquecedor y con mejor esperanza para llevarlos más rápido a la solución de lo que ellos vengan a tratar y pues para poder salir adelante. Bueno, en relación a la psicología del amor y del desconsuelo, hasta ahí me voy a quedar, ¿está bien? El libro, por favor, les pido que se lo imaginen, es de color rojo y tiene una pareja en la portada. En internet ya lo pueden encontrar, está en todas las plataformas digitales, está en Amazon, está en todas las plataformas. Lo buscan como Psicología del amor y del desconsuelo o Teoría piramidal del amor y con los autores que ustedes ven. Estos son otros que son los que se derivan de la investigación que hice con la escuela secundaria y la terapia familiar sistémica. Entonces, a partir de ese momento voy a ocupar mi espacio en ese, ¿sí? Sí, ya. En ese sí traigo muchos libros aquí, incluso traigo Terminal Electrónica para que alguien si quiere hacer un donativo, con mucho gusto. La terapia familiar sistémica y la escuela secundaria es una investigación que se hizo en la ciudad de Chihuahua con escuelas secundarias, con adolescentes. Se trataron alumnos con condiciones diferentes, como el déficit de atención y la hiperactividad, la familia y los maestros. Se intervino con los tres poblaciones para provocar la mejora académica y actitudinal de los estudiantes. Estaba entonces basado en los productos que se tenían y los reportes que había de sus problemas conductuales y de sus problemas académicos. En ese estudio nosotros trabajamos con 80 familias, de las cuales al final terminamos con 30. ¿Y qué encontramos? Que cuando se abordó con terapia familiar sistémica a las familias, pero también con el mismo modelo y enfoque, se trabajó con los maestros y con el mismo modelo y enfoque, se trabajó con los estudiantes, hubo un avance en el ámbito de aprendizaje de hasta 13% y en la mejora de la conducta hasta 17%. Entonces, ¿qué encontramos? Que con la terapia familiar sistémica, con estos alumnos en estas escuelas y con estos maestros, hemos encontrado un gran resultado. Derivado de esa investigación salieron 4 libros. Uno que trae los artículos que están publicados en algunas revistas sobre la terapia familiar sistémica en la escuela secundaria y otros, los que traigo aquí presentes. Uno se llama Lo que no te digo, este apenas lo publicaron ayer y pues el autor es un servidor, que aquí se habla de lo que los adolescentes quieren plantear a sus padres para poder ser escuchados y que el ambiente mejore en casa. Que es Sobreviviendo a la Adolescencia, que habla de lo que los padres dicen, que miran en los adolescentes, que sufren y que no encuentran cómo encontrar la salida para el tema de la crianza con adolescentes. Y que es el de crianza positiva, que es el que integra todo, pero que integra también los principios que debieron haber utilizado ellos desde los 0 a los 11 años. Es decir, lo que los papás no hicieron de los 0 a los 11, lo pagan de los 11 a los 17. Entonces estos dos integra lo que los adolescentes y los papás viven entre los 11 y los 17, y habla de lo que dejaron de hacer de entre los 0 y 17, pero que principalmente se queda en el niño o adolescente de los 0 a los 11, porque es el momento principal del arraigo con todo el sistema de crianza, con el amor, la empatía y los hábitos que llevan a que el niño se vaya encaminando entonces con un perfil actitudinal, ¿no? Bueno, de eso se trata la investigación y
Y pues eso no se los imaginen, eso sí los traigo aquí. A lo mejor si alguien me hace una buena pregunta, le puedo regalar uno de estos, ¿ok? Para no llevármelos a Chihuahua. A partir de este momento abrimos una serie de preguntitas. Si alguien quiere preguntar algo sobre del amor o sobre estos. ¿Esos libros van dirigidos al público en general o a los profesionales? A los papás principalmente. Qué bueno. Porque los profesionales pues ya se la saben. A menos de que tengan hijos y anden batallando. A ver, hay algo importante. Ser padre es independiente de que seas gobernador o diputado o doctor en psicología. Porque los niños, cuanto van avanzando, se van deshaciendo de nosotros. Es decir, nos van abandonando. Se liberan ellos. Y van tomando sus propias decisiones. En el mejor de los casos. Y nos encontramos con muy malas decisiones independientemente de quién sea el papá. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo 4 hijos, tengo 30 años de casado. Y mi hijo adolescente, el que hoy tiene 17 años, que ya está saliendo, un día se fue sin permiso a una fiesta. Lo buscábamos, googleamos y lo encontramos. Estaba en unos 15 años sin autorización, con la novia, con la quinceañera, en una de fotografías que da vuelta, le estaba dando así, cuando yo me lo encontré. Uno podría decir, ¿por qué al doctor su hijo se le fue sin permiso, ¿no? Otra, mi hijo, el más grande, que hoy es médico, un día me hablaron de la primaria, el niño lo habían reportado y lo iban a suspender 3 días. Tenía 6 años de edad. 6 años de edad. Y cuando voy a la escuela, la profesora que me conocía me dijo, no puedo creer que su hijo haya hecho eso. Mi hijo de 6 años. Y cuando le pregunté, ¿qué fue lo que hizo mi hijo? Su hijo dijo, güey. Y lo vamos a suspender 3 días, porque en esta escuela no sé, es una escuela, sí. Pero entonces, son independientes. Es mi hijo. Yo cuando veía a mi hijo le dije, ¿por qué dijiste, güey? ¿De dónde sacaste eso? ¿Verdad? Entonces, bueno, esto intenta entonces reparar lo que yo, es autorreferencible. No se crean. Pero es independiente. Si me preguntan, ¿los profesionales deberían de leerlo? A lo mejor pueden darle alguna luz de algo. Porque nosotros creemos que sabemos. Y los que tenemos hijos creemos que hemos criado bien. Y los que no tienen hijos, por eso no quieren tener hijos, porque no se sabe que no lo van a hacer. Porque, por lo que sea. Pero es muy interesante. De mí no vas a estar hablando. Pero es muy interesante. Entonces, pero para los padres de familia va a ser llanto, le van a caer los insights, va a ser algo útil. Y a mí en escuela para padres en Chihuahua, a todas partes me llevan con esto, porque hay sed de saber y de conocer. Sed de saber. ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente habitualmente no escuchan y no quieren escuchar. Y al que menos escuchan es a su padre y a su madre. Y entonces a veces el papá y la mamá lo que debemos hacer es callarnos para que caiga más el tema de conciencia y del ejemplo y de la consecuencia por la causa. Bueno, pues espero que les gusten a los que traigan dinero para poderse llevar alguno de ellos. No se crean. Hola, buenas tardes. Bueno, miren, yo les voy a empezar a hablar del libro de una visión general, y Daniel les va a explicar ya como toda la estructura del libro, ¿sí? La idea de escribir este libro surge como la necesidad de tener una herramienta de un libro de autoayuda, pero que tuviera una base, que no fuera solamente esas promesas de échale ganas, todo va a estar bien, sino que estuviera sustentado con algo. Entonces, sirve tanto como para pacientes, es decir, que se quiera, por ejemplo, nosotros somos especialistas en terapia de esquemas, no está muy difundida aquí en México, no hay mucha literatura, de hecho, en español,
Entonces también es esa otra visión, ¿no? De decir, tener una herramienta que les sirva a los terapeutas de esquemas en habla hispana para que puedan compartir con sus pacientes y decirles qué es un esquema, por qué me siento de esta manera, en un lenguaje que pudieran ellos entender y que fuera más allá de lo que uno trabaja en la terapia. Asimismo también que fuera para el público en general, que pudiera conectarlos con la terapia de esquemas y con la psicología en general, pero con una base, ¿no? Algo que sí les sirva, que esté sustentado. El libro está diseñado de una forma dinámica, con gráficas, con mucho de nuestro trabajo y de nuestra experiencia como psicólogos, con casos, para que puedan conectar con esa experiencia, ¿no? Y decir, yo me siento de esa misma forma o yo me he sentido así. La terapia de esquemas se centra en las necesidades emocionales y en cómo de adultos nos toca ayudarnos a satisfacer a ese niño esas necesidades. Entonces también le regresa un poco la responsabilidad a esos adultos, a ese entorno en el que crecimos, que fue carente, que fue ambivalente o que fue totalmente dañino, ¿no? Eso ya de inicio genera un conocimiento, una tranquilidad, uno decir, ya sé por qué, ¿no? Es el primer paso, obviamente, pero da esa primera herramienta con bases sólidas para decir, ya sé qué necesito, ¿no? Y ahora el siguiente camino sería esa terapia, ¿no? Y en general también que las personas puedan abrazar, como viene en nuestra portada, ese niño, y que como bien decían los compañeros hace rato, cuando uno se siente amado, cuando uno se siente con esas necesidades cubiertas, podemos ser plenos, ¿no? Gracias. Les doy la palabra. Bueno. Muy bien, mucho gusto. Es un placer estar aquí con todos ustedes y ver tantos libros y tantas propuestas de los colegas. Estamos muy contentos y como dice Nora, el libro representa un viaje para el lector, ¿no? Inicia preguntándose qué sucede, ¿no? ¿Por qué no puedo mejorar? La terapia de esquemas está diseñada principalmente a casos difíciles. Surge con los problemas de personalidad, que es una situación no concreta de la vida, no es una terapia breve, sino son aquellas cosas debido a la formación en la infancia temprana que van afectando la personalidad del individuo. Y es decir, estos rasgos, estos esquemas que son formas de pensar, son emociones específicas que les ayudaron a sobrevivir a las personas en un ambiente traumático que se quedan en la vida del individuo, que les hacen percibir la vida de la misma manera y que responden con aquellas conductas que les ayudaron a sobrevivir. Desafortunadamente estas conductas, en vez de ayudarlos a salir del problema, terminan retroalimentando el problema, quedándose estancados en los esquemas. Entonces el libro, en los primeros capítulos, se pregunta, ¿no? ¿Qué son estos esquemas, ¿no? ¿Por qué no puedo mejorar pese a que voy a terapia? ¿Por qué no puedo mejorar pese a que tengo un libro de autoayuda? Porque hay creencias muy arraigadas que nos hacen experimentar emociones en el presente que no nos permiten salir de los problemas. Pero, dependiendo de lo que hayamos aprendido, podemos tener esquemas positivos, que son creencias desadaptativas. Todo el mundo me va a abandonar, nadie me va a querer, todo el mundo es peligroso, en cualquier momento va a pasar algo horrible, tengo que ser el mejor, tengo que ser perfecto, tengo que ser aceptado por todos, querido por todos. Son 18 esquemas en total, cada uno con cierta tendencia. Y hay esquemas positivos, que es, puedo confiar en las personas, la gente por lo general no me abandona, o la gente si abandona no es gente con la cual yo pueda conectar. El mundo es un lugar más o menos seguro, o por lo general seguro. Y entonces estos esquemas positivos son los que hay que desarrollar, y los esquemas negativos son los que hay que ir desaprendiendo o reestructurando de nuestra forma de pensar. A partir de ahí, el viaje en el lector implica a entender que todo esto surge en la infancia y adolescencia debido a estos ambientes, ¿no? Un ambiente saludable va a generar ambientes positivos, esquemas positivos. Un ambiente no saludable o un ambiente ambivalente donde hay cosas buenas y malas van a generar esquemas negativos. El temperamento es un factor que puede influir para que la persona, a pesar de estar en un ambiente no tan sano, pueda rescatar algunas cosas y desarrollar esquemas positivos.
y los esquemas no están todo el tiempo activos, ¿no? Se ponen en marcha en el momento en que hay un suceso que activa estos recuerdos traumáticos y que nos hacen sentir y pensar de la misma manera en cómo sucedió en ese momento, ¿no? La novia del paciente no lo está abandonando, solamente no le contestó durante 2 minutos, pero inmediatamente la emoción y el pensamiento es como si literalmente lo estuvieran abandonando, ¿no? Entonces, esta activación está arraigada en las experiencias de la infancia y la adolescencia. En toda esta primer parte están los test para saber cuáles son los esquemas, están los test para saber cuáles son estas necesidades emocionales que hacen falta por satisfacer, y por último, las conductas de afrontamiento, que es la manera en cómo reaccionamos a la activación de estos esquemas. Podemos reaccionar si tenemos esquemas negativos con conductas que aparentemente nos ayudaron a sobrevivir, pero que son disfuncionales. En el caso que les daba el paciente, en lugar de preguntarle qué pasó, ya da por hecho que lo está abandonando y o se pone a llorar, que es rendirse, o evita ponerse a tomar alcohol, o sobrecompensa, ¿no? Le reclama y le llama y le dice, contéstame. Y cuando se tienen esquemas positivos, por lo general también se reacciona de la misma manera, ¿no? El pensamiento, está ocupada, ¿no? La gente no la abandona, la gente es estable. Entonces cree eso y se mantiene tranquilo. Si la persona constantemente lo hace, empieza a dudar que sea una persona estable, y esas conductas terminan siendo funcionales. Es importante para el lector o para la persona que está recorriendo el proceso del libro, pues puede entender la diferencia entre estos dos tipos de conducta. Toda la primera parte del libro es sobre psicoeducación, que es entender qué es lo que me está pasando, y ahí termina. La segunda parte ya es de tratamiento, de algunas sugerencias, pues porque todo el libro se sugiere una y otra vez que vayan a terapia, y que no es suficiente el libro, sobre todo porque estamos hablando de casos difíciles, no estamos hablando de un libro de autoayuda en donde el propio sujeto con sus herramientas puede salir adelante, pero sí un libro de toma de conciencia. Pero hay algunas estrategias para debatir esos esquemas negativos cuando se aparecen de manera cognitiva, otras estrategias de manera experiencial para poder tener validación emocional, regulación emocional, y otras conductuales para identificar cuáles son las conductas saludables que podemos poner en marcha cuando se activan los esquemas negativos. En general es la propuesta del libro, y si me queda tiempo podemos contestar algunas preguntas. 1:30 queda. Sí, súper bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí. Para mí es nuevo esto de los esquemas. ¿De dónde viene esa teoría o esa Viene de postura? la cognitivo-conductual. Ok. Jeffrey Young es el que desarrolla el enfoque. Ujú. Toma lo cognitivo-conductual, fue alumno de Beck, Ve. y luego integra Gestalt, Ok. teoría del apego de Bowlby, Ajá. integra las relaciones objetales del psicoanálisis, Ujú. la teoría de terapia centrada en la emoción, Órale. y entonces hace este constructo, Esa ¿no? En donde se propuesta. aborda lo cognitivo, que es la parte del abordaje cognitivo de los esquemas, Ujú. lo conductual, que tiene que ver con trabajo con las conductas de afrontamiento, Ok. y lo experiencial, que ahí entra lo que es la gestal, la terapia centrada de la emoción, Ok. y la teoría de la apego. Genial. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, les quiero platicar un poco de dónde vengo y cómo fue que se construyó este libro. Yo trabajo actualmente en la UNAM, estoy en la unidad de licenciatura abierta y a distancia, y en la unidad de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana. Esta obra es gratuita, la pueden descargar, ¿no? Y que viene, pues ahora sí que por parte de investigación que hicimos en la UNAM y la Universidad de Georgia. Mi coautora es la doctora María Bermúdez Pérez. Ella no pudo venir por obvias situaciones del costo y demás del vuelo. Y bueno, básicamente el libro está situado para trabajarlo en la parte formativa de terapeutas familiares. ¿Por qué es esto? Cuando hablamos de pensamiento de tercer orden, tratamos de situar, primero que nada, quiénes son las autoras que lo han estado trabajando principalmente en Estados Unidos y que se dio a conocer precisamente en esta revista importante dentro del campo, que es Family Process. Family Process es impresionante porque uno pudiera decir, bueno, ok, como terapeutas familiares vamos a trabajar únicamente lo cualitativo, cuando no es así. Hay una mezcla de evidencia, ¿no? Primero, en defensa de que todo terapeuta genera evidencia cualitativa y cuantitativa, porque
Nos suelen vender la idea de que el único que genera evidencia es TCC. Y muy bien, abrazo a la TCC, la queremos muchísimo, pero no es la única que genera evidencia. Segundo, tiene que ver con esta parte de preguntarnos críticamente qué está pasando con la terapia familiar aquí en México. Sobre todo por la cuestión de la iniciativa privada que ha absorbido el 80% de las formaciones en terapia familiar. Luego entonces tenemos la retirada de la universidad pública para precisamente ofertar programas de terapia familiar para las personas que no tienen los recursos económicos para acceder a la educación, pues ahora sí que superior. En ese caso también queda olvidada la parte de la supervisión, de cómo trabajan estos lugares. Entonces, pensamiento de tercer orden básicamente se retoma de un antropólogo, Gregory Bateson, la parte de aprendizaje de tercer orden. ¿Qué significa el aprendizaje de tercer orden? Aprender de cómo influyen las estructuras superiores en la forma en que la persona actúa, piensa y se mueve dentro de su entorno. Ya Teresa McDowell y Carolyn Coulson Martin, al igual que Mario Bermúdez, lo trataron de integrar en esta parte de que, bueno, ¿qué es lo que sucede en terapia familiar? Y aquí yo les voy a poner como una serie de dilemas. Primero que nada, que en terapia familiar poco se explora la parte de la involucración de la bioética, es decir, la toma de decisiones en terapia. Un ejemplo de ello ha pasado aquí en Guadalajara, deben de ustedes de saber mucho más que yo, que precisamente se estuvo financiando por parte de uno de los partidos en el gobierno las terapias de conversión. Entonces tú como terapeuta familiar, que te llegue la solicitud de una familia que quiere modificar la orientación sexual de su hija, ¿qué decisión tienes que tomar? Es ahí donde este conflicto tiene que abordarse y se tiene que señalar que en el Instituto Nacional de Psiquiatría ya se trabaja este tipo de temas y se le llama objeción de conciencia, que no solamente pasa con la interrupción legal del embarazo, sino que en las decisiones que toma él o la terapeuta en el campo. Por lo tanto, la terapia, sea sistémica, sea basada en esquemas, TCC, todo el tiempo está tomando decisiones. Y se tiene que materializar esa forma en la que se toma decisiones con el entendimiento también de las leyes. ¿Por qué? Porque poco se nos enseña en los programas formativos los sistemas de salud. En donde yo como terapeuta familiar puedo yo moverme en un primer nivel comunitario, en de especialidad o alta especialidad. Me conozco las leyes, conozco la forma en la cual tengo que actuar frente a la ley o mi enfoque teórico está arriba de la ley. Es el dilema, ¿no? Escuchaba a la doctora con la investigación que hace con las comunidades en Oaxaca. Me parece interesantísimo porque conectaría muchísimo con esta idea de pensamiento de tercer orden en términos de asumir cuáles son también mis sesgos en tanto de mi situación como terapeuta, una persona cis o trans, una persona que es blanca o racializada, que tiene conocimientos universitarios. Todo eso influye en cómo yo me acerco a las personas, ¿no? Entonces mi principal sesgo aquí es de que yo no sé cómo es vivir en Guadalajara. Yo no sé la situación de las desapariciones. Yo no sé eso. Entonces tengo que moderar mucho la forma en la que yo diga o haga algo frente a las personas que están a mi alrededor. Y es una conciencia que en pensamiento de segundo orden, terapia familiar, se quedaba con esta parte que, la influencia del terapeuta en el sistema. Muy chido, pero ¿cómo se materializa eso? No todos estamos construidos mediante el lenguaje. ¿Y por qué no todos? Porque a no todas las personas se les permite nombrarse como ellos y ellas quieran. Ejemplo claro, las personas trans. Porque hay una comunidad que incluso las mata. ¿Ok? Entonces, por eso no podíamos quedarnos en la idea de que toda terapia basada en la construcción en el lenguaje y la construcción de su identidad podría precisamente explicar o de alguna manera ayudarles. Tendríamos que comprender qué es lo que pasa más allá de eso. Entonces, Pensamiento de Tercer Orden es un libro que se divide en 4 grandes apartados. Primero, el acontecimiento histórico en México, pero ojo aquí, sesgado en términos de que fue escrito por una persona que vive en la Ciudad de México y otra persona que viene de Estados Unidos. ¿No? Ok, reconociendo esos sesgos. Porque además hay un acontecimiento bien interesante y espero que luego ustedes me lo compartan de qué es lo que pasó con terapia familiar aquí en Guadalajara, que está peleada con terapia familiar en Ciudad de México y que yo no sé qué es lo que pasa con las escuelas de terapia familiar al norte del país. Esos son los sesgos que no tenemos documentados y que tendríamos que saber qué es lo que está pasando. Más allá de enaltecer, es que el padre fundador, a ver, espérenme, no, porque otro enfoque aquí es perspectiva de género, ¿no? E interseccionalidad.
Ajá. Perdón, pero padres fundadores se les respeta en tanto que trajeron comercialmente el modelo de negocio aquí en México, lo distribuyeron, perdóname, pero está interesante lo que plantearon, pero aquí el cuestionamiento crítico es cuáles son los impactos del modelo neoliberal en la producción de una política en salud aquí en México, en un primer momento. Luego entonces ya nos vamos a ir bajando poco a poco a la parte de cómo teóricamente hay una serie de sesgos, es decir, de vacíos epistemológicos que la misma terapia familiar no ha podido reconocer del todo, como por ejemplo las familias, por ejemplo, hablaban de estas familias uniparentales, ¿no? Que nada más una persona que vive tal vez con otra especie, de hecho ahí viene el término de familias multiespecie, por eso la lucha para precisamente reconocer los derechos de los seres sintientes, ¿no? Ahora, familias que están compuestas por integrantes de la diversidad sexual, como precisamente las familias trans. Entonces, ¿cómo todo estos movimientos sociales, ¿no?, que han impactado en la forma en la que se organizan las familias al día de hoy, tienen que tener un referente teórico que no lo disuelva con la idea de que, un sistema está compuesto, orden, organización, interacción e integración, y que todos fluyen en términos de lenguaje y se construyen en medida en que... A ver, espérate. Esas personas tienen materialidad. Por eso es una propuesta en la cual nos alejamos del giro discursivo en la terapia. Gilberto Limón tiene un excelente libro sobre el tema, pero lo materializamos. Estas personas están atravesadas por la raza, la clase social, orientación sexual, condición religiosa, porque hace rato alguien preguntaba, oye, pero tal vez por una condición religiosa que sí quiere tener hijos frente a otra persona que no lo quiere tener. Está súper bien. En términos de derechos humanos no se contrapone uno contra el otro. Tienes que pensarlo ahí en términos de cómo interactúan este tipo de situaciones y cuál es el dilema. Por ejemplo, uno de los casos que vamos planteando es de esta familia que tiene una hija que quiere meter la terapia de conversión, y una de las cosas aquí es, a ver, antes de que yo ponga aquí el grito de pánico moral, pero ahora según progresista woke, tengo que ver, a ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? La familia que tiene toda esta construcción religiosa, que es tan válida, como la hija que está explorando su orientación sexual. Ajá. Las dos son válidas, ninguna se contrapone. Aquí es un tema de cómo se llevan ustedes. Y uno puede decir, ay, pero eso es sistémico básico. Pero se tiene que nombrar la situación que está en conflicto. No pasar de aparente de que, inmediatamente me brinco, no hablo de derechos humanos, no hablo de estas multiparcialidades que implica precisamente cómo yo como terapeuta estoy tomando decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya en un punto, en el último minuto, así, además soy muy ansioso, entonces por eso tengo que meterle rush. En la última parte es, a ver, Fausto, está muy chido esto, pero ¿cómo tú lo compruebas? ¿Cómo tú lo demuestras? Pues viene la parte de investigación clínica. En la UNAM tenemos esta unidad de estudios de género, en la cual deriva en una línea de investigación, se llama Ciencia, Género y Tecnología en Psicología y Terapia Sistémica, donde tenemos un producto académico que básicamente da retribución social, que es una clínica. ¿Qué es lo que pasa en esta clínica? Como en cualquier universidad, uno puede decir, ok, tienes recursos humanos baratos, que son los estudiantes, ok, súper chévere. Pero tú tienes que rastrear, tenemos una obligación desde la pandemia, tenemos una obligación de demostrar qué está pasando con esos pacientes, es decir, la entrada de pacientes, cuántos, de qué manera, qué condiciones viven, condiciones, orientación sexual, todos estos elementos sociodemográficos y epidemiológicos de salud mental. Como universidad que tiene una clínica, es obligación reportar. Segundo, el proceso de intervención terapéutica. A ver, ya entrenamos a nuestros estudiantes, ¿qué está pasando? Es observación cualitativa, etnográfica, para saber que no se cometan delitos al interior de la práctica, porque sabemos muy bien que lamentablemente, si no tengo una formación así, puedo yo omitir faltas tanto administrativas, de llenado de expediente, o faltas hacia la persona usuaria, o incluso el mismo supervisor, porque hemos detectado que hay supervisores que ofenden al terapeuta que está siendo formado, porque tiene que acomodarlo al modelo, ¿no? Y esa es otra falta bioética. Tú no acomodas a la persona al modelo, tú acomodas el modelo a la persona. Y ya al final, el seguimiento de expedientes para saber la satisfacción de usuarios. Son puntos en los cuales buscamos precisamente que de alguna manera sean como algunos luces para otros espacios que estén haciendo práctica clínica, que tengan estudiantes y reporten. Porque es lo que pasa, no reportan cuántos usuarios atendieron,
qué es lo que sucedió al interior del proceso terapéutico y qué es lo que pasa con los expedientes. Porque esas son faltas administrativas del sistema de salud. Y con eso termino. Soy un modelo exitoso de vencimiento de la ansiedad, ¿verdad? Conózcanme y todo va a estar bien. No soy en ese tipo, no soy la persona que viene a vender esa idea. Simplemente les digo que a través de, en unas páginas, narro mi experiencia, cómo me fui metiendo en cómo fui creando este ente llamado ansiedad en mi cerebro y después cómo detonó en agorafobia, claustrofobia y ataques de pánico, ¿verdad? No me da ninguna pena decirlo, recibí tratamiento, pero no es eso, no soy el modelo, simplemente decirle al lector que los comprendo. Es difícil hablar de ansiedad si no pasaste por algo por el estilo, ¿verdad? Ayer veía a una persona en YouTube que hablaba de la ansiedad enfocándose a Santo Tomás y que esto los va a rescatar de todo eso. Pero a la hora de escuchar a esa persona, te das cuenta que no ha tenido experiencias de este tipo. Bueno, ¿dónde radica la propuesta de mi libro? De la neurociencia. La neurociencia reconoce, varios neurocientíficos, yo creo que la neurociencia actual y muchos reconocen la red cerebral por defecto. ¿Ustedes la han escuchado? O red por defecto le llaman, ¿no? La red cerebral por defecto es un conjunto de neuronas que se organizan y se desorganizan bajo el principio de la degeneración, se agrupan y se desagrupan. Esa red cerebral por defecto está bien reconocida por Antonio Damasio, un neurocientífico portugués muy famoso en el mundo, y por Lisa Feldman Barrett, que escribió el libro La vida secreta del cerebro, cómo el cerebro construye las emociones. Platicando hace rato con el doctor, le decía que para mí es una nueva propuesta, salió en 2018 su libro, y derriba muchos mitos clásicos acerca de inteligencia emocional. Es un libro debidamente bien sustentado y de ahí toma el concepto de la red cerebral por defecto. Esta red cerebral por defecto es la que se encarga del ensamble cognitivo de toda la información que entra a nuestros sentidos, ¿sí? Ahí están nuestros recuerdos de la niñez, ahí están nuestras experiencias dolorosas. Ustedes saben que cada quien interpreta la realidad dependiendo de sus filtros. La red cerebral por defecto se encarga de gestionar y de ensamblar todos los datos que entran del exterior. Toma en cuenta lo que somos conscientes y lo que no somos conscientes. ¿Cómo surge la ansiedad patológica? De un pasado. En mi caso yo hablo de un pasado de autoexigencia, límite, perfeccionismo, que me llegó a tener episodios de ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir de la trampa de la ansiedad gestionando esa red cerebral por defecto? Sin lugar a equivocarme, puedo decirles que sus libros surgieron de una gestión buena de la red cerebral por defecto, ¿sí? Lo que ustedes leyeron, lo que ustedes han vivido, lo que ustedes estudiaron, lo que ustedes vieron, lo que ustedes sintieron, dio por resultado esa invención que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Todo lo produce, lo genera y lo gestiona la red cerebral por defecto. Que si es trabajo de creencias, es trabajar con la red cerebral por defecto. Esa entidad que está en nuestra mente, que se encarga de ensamblar todos los datos. Bien, la ansiedad es producto de eso, de una red cerebral por defecto que predice de manera incorrecta. La predicción cerebral son todos aquellos pensamientos que nos llegan día con día, ¿sí? Me levanto en la mañana y ¿hacia dónde voy? A lavarme la cara, a perfumarme porque tengo que ir al Congreso. ¿Por qué estoy viviendo? Porque tengo un sentido de vida. ¿Quién construye el sentido de vida? Tu red cerebral por defecto. Es una predicción cerebral. Dice Antonio Damasio que vivimos en un presente anticipado. De hecho, la neurociencia moderna, Lisa Feldman Barrett, dice que no existe libre albedrío. Todo está debidamente anticipado en tu cerebro. ¿Vives? ¿Cuál es tu sentido de vida? Hacer esto, llegar a esto, publicar, reconocimiento, lo que sea, porque tu red cerebral por defecto diario te está impulsando a hacer eso. Diario. La ansiedad patológica entonces es un error de predicción, es el cúmulo de experiencias fallidas, de formas de vivir patológicas y provocan la ansiedad patológica. La ansiedad patológica entonces aquí es definida como una respuesta desproporcionada al ambiente, que te llega de pronto o que llegas a un lugar y ves amenazas por todas partes. No hay que
El libro no descarta la idea de que también tenemos una dotación genética, ¿sí? Esto no solamente es psicología, esto es un enfoque biopsicosocial. Hay una dotación genética, sabemos que hay personas que van a vivir con ansiedad casi el resto de su vida y que van a ser tratadas con ansiolíticos y con tratamiento psiquiátrico. La recomendación final de este libro es que vayamos a terapia. Este libro no los va a rescatar, este libro los va a ayudar a comprender desde un punto de vista científico. Y al final del libro vienen recomendaciones. No pude cerrar el libro sin antes hablar de ejercicios que pueden servirte a regular tu ansiedad, a prevenirla, a regularla o sacar este monstruo de tu vida. Las personas que viven ansiedad realmente sufren, hemos sufrido, y este libro les puede ayudar a comprender. Me queda un minuto si tienen alguna pregunta. Yo nunca he sabido, bueno, yo hace 2 años que me daban muchos ataques. Yo tenía una relación muy fea, amorosa, y pues de terror, y no había día, o sea, a veces en un mismo día me llegaban a dar 2, 3, pero nunca supe, o no sé si, nunca supe identificar si es lo mismo un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, y cómo se identifica cuando es de uno y de otro, y pues cuáles son sus diferencias que en dado caso de proceso. Ya me quedan algunos segundos. Yo creo que esa respuesta la puedo compartir afuera, porque hay una gran diferencia en el ataque de pánico, es terrorífico. Es terrorífico, pero los podemos contener. ¿Cómo mejorar cómo hacer que haya mejores predicciones para nuestro cerebro? Yendo a terapia, tomando una buena alimentación, menos carbohidratos, menos café, ahí viene en el libro muchas cosas, o ir al psiquiatra. Entonces, este libro aborda un enfoque integral. Me da, ¿sabe qué? De haya tan poquito tiempo, podríamos hablar de esto bien, pero bueno, Obviamente. ni hablar. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto estar aquí en este capítulo número 6 internacional del Consejo Mexicano de Psicología para este congreso, teniendo como sede una gran sede, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi nombre es Néstor Reyes Rubio, pero siempre he dicho que es mejor conocido en las altas esferas de los barrios bajos como el maestro Nes. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. Y voy a pedir que cierren sus ojos y dejen ahí sus cosas ahí. ¿Sí? Cierren sus ojos, todos, y vamos a hacer un ejercicio muy rápido y muy pronto. ¿Sí? Con sus ojos cerrados, todos. Van con su dedo índice a señalar el norte. ¿Sí? Entonces, con los ojos cerrados, todo el mundo señale el norte. Todo el mundo. Falta todavía gente, falta gente. Ok, faltan allá atrás. Ok. Aquí adelante falta todavía quien señale su norte. Ok. Sin que precisamente bajen su mano, abran sus ojos. Y ahora sí, dense una mirada y vean el norte de todos. ¿Está canijo, ah? Se pueden sentar. ¿De qué se acaban de dar cuenta? No, que vamos en la misma dirección, la mayoría. Yo vi un montón de nortes distintos. ¿Sí? ¿Y qué creen? El norte sigue siendo el mismo. Pero todo mundo nos acabamos de dar cuenta que creemos que nuestro norte es el correcto. ¿Sí? Imagínense nada más. Cada uno entendemos que nuestro norte es el correcto cuando el norte nada más es el norte. ¿Sí? ¿Qué nos hace desviar nuestro norte? Precisamente
el ruido del entorno. Porque si todos fuéramos al norte, no tendríamos pierde. Pero unos le hacían así, otros así, otros así. Hasta parece ya una coreografía de Cabá en sus momentos. Pero fíjense qué interesante ejercicio. Cada uno consideramos que nuestro norte es el adecuado. Pero lo que nos distrae es el ruido del entorno. Y precisamente eso es lo que nos quita la calma. Y eso es lo que nos hace perder el norte. Porque nuestra calma muchas veces lo dejamos en el ruido del entorno. En las voces externas que necesitan validar quién soy, qué hago. Las presiones que precisamente mi querido amigo Jaime lo acaba de decir, cómo se antecede a situaciones que todavía no ocurren. ¿Sí? Pero muchas veces lo ponemos desde el ruido, desde la parte catastrófica y no desde una situación benéfica. Y ahí es donde muchas veces surge la ansiedad. Entonces, este libro pues viene a hacerte esta invitación a que te vuelvas a centrar en tu norte, ¿sí? Sin voltear a ver el norte de los otros. Todo es a tu tiempo, todo es a tu ritmo, todo es a tu reloj. Pero el problema es que muchas veces nos pasamos viendo el reloj ajeno, el reloj de los otros. Y entonces estos ecos se nos repiten. Entonces, ¿qué tipo de información le estamos metiendo a nuestra mente? Que nos quitan la calma. ¿Sí? Este libro surgió exactamente el 18 de julio del 2025 en la sala de legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, pero escrito desde hace 2 años, que como buen hijo parturiento duró 9 meses porque las circunstancias todavía no estaban en calma para que pudiera dar a luz, y literal tardó 9 meses en hacerlo. Esta imagen es en Santa Clara, Cuba. Allá me tocó ir a presentarlo, me tocó ir a presentar mi otro libro que se llama El rostro de la resiliencia, y ahí pareciera que estoy posando, pero en realidad es que estaba recargado contemplando el vaivén de las olas, ¿sí? Hasta que un amigo colombiano me tomó de manera infragante, y cuando me la envió dije, este va a ser la portada de mi nuevo libro, porque precisamente me encanta el mar, ¿sí? Pero aquí la playa en México siempre la vemos en ruido, fiesta, música, inclusive hasta borrachera, ¿sí? Pero en otras partes del mundo como ahí me quedé, wow, qué interesante es ir viendo este vaivén de las olas, en donde preciso cada una dejaba un eco, y ese eco me evocaba tranquilidad, ¿sí? Este libro, al final, tiene un capítulo que se llama El guardián de los ecos. ¿Qué es el guardián de los ecos? Es un agradecimiento especial, pero es un agradecimiento anónimo, porque este libro no importa quién lo escribió, ¿sí? Porque se trata de un guardián, de un viejo que se encontraba en el bosque y se encontró un libro de portada azul que no tenía absolutamente ninguna firma. Lo abrió y le encantó mucho de lo que vio ahí para él, y dijo, es que estas palabras, estas letras no son para que se queden para mí. Se acercó al río
y agarró piedritas y las aventó para que hicieran sapitos. ¿A dónde llegaron? Y precisamente lo importante es que en cada piedrita iba cada eco para que resonaran en su alma. Entonces el guardián se encargó de repartir por todos lados, sin saber a quién le iba a caer ese eco. Y entonces lo único que dice es: no se pueden quedar aquí en la completamente desconocimiento de estas letras. No importa que sea el autor, me toca a mí repartirlas, ¿sí? Entonces yo te vengo a ti invitar, inclusive a retar, a que te conviertas en ese guardián y en esa guardiana de los hijos, para que precisamente estos mensajes de quietud de mente lleguen al alma y se traduzcan en conducta, y con ello preciso le llegue ese mensaje a quien le tenga que llegar, ¿sí? Entonces pues te dejo ahí el reto de que lo conviertas en tu propio reto, ¿sí? Es bien importante estar quietos, porque no sabemos hacerlo, porque hasta en nuestra quietud nos sentimos inquietos, hasta pareciera que tenemos culpa de no estar haciendo algo, de que no, chin trolas, oye, déjame, me pongo en estas 2 horas a colgar la ropa, voy al... Relájate, ¿sí? Entonces, desde esa quietud te hago la invitación, porque a fin de cuentas, todo esto se traduce en salud mental, y hay que ser coherentes y congruentes, porque hablando del gremio de psicología, a veces les dejo la pregunta: ¿quién necesita el psicólogo? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a ser rapidita. Después de muchos años trabajando con pareja, mirando diferentes situaciones, la más preocupante era la mujer que llegaba consciente de que estaba en una relación de maltrato, pero no estaba clara de si era porque ella era partícipe, era parte del problema, o si porque estaba con alguien que era maltratante. Y eso era tan y tan frecuente que empecé a hacer casi como un estudio cualitativo. ¿Cuáles son los temas, los asuntos que se repiten? ¿Qué es lo que tienen en común? Y encontré que habían diferentes tipos de hombres maltratantes y mujeres maltratantes, no solamente uno. Y empecé a conversar con personas que tenían experiencia trabajando en los albergues, personas que estaban, como Jessica, en el proceso de estar y acompañar en esos momentos críticos. Y entonces descubrí que habían, por ejemplo, los tipos que son más emocionalmente maltratantes, los tipos que parecen más desde el cuadro paranoide, la persona que es una persona que hoy está de buena y mañana se torna muy agresivo. Y por ahí seguí explorando patrones, y entonces desarrollé este libro que no es para el psicólogo, es para las personas que están en proceso de exponerse a personas nuevas, posibles parejas, que están empezando a explorar la posibilidad de establecer familia, como la joven que ahorita pues trajo la preocupación. Entonces, el lenguaje es bien sencillo, es como si fuera una novela, porque es para que pues lo mires con la intención de, si surge una situación, vuelvo y lo miro, y tiene muchos ejemplos para entonces poder identificar en la conducta qué es lo que representa este tipo de persona. Y de hecho que tenía unos enlaces para que ustedes vieran lo que fue mi estrategia para romper esta dinámica de que surge la violencia porque yo te provoco. Yo estoy haciendo algo que te lleva a ser violento contra mí. Y entonces lo que hacía era que le pedía a las participantes que vieran películas tal como Drácula, pero no Drácula de las últimas versiones, Drácula de Bela Lugosi, ¿verdad? Y que
se fijaran a ver si en la conducta de ese Drácula habían gestos, habían conductas que se parecían a su pareja. Y lo que me decían era que sí, igualito. Hay unas escenas donde, por ejemplo, Drácula se comporta lo más bien hasta que le hacen un cuestionamiento de quién es. Y ahí se transforma. Drácula, yo lo usé como ejemplo de que es un tipo que se dedica a chupar sangre y sin embargo en su camisa blanca no hay ni una gotita, ¿verdad? Así que su imagen, lo que proyecta, no te da una advertencia de lo que te espera, ¿verdad? Y Drácula obviamente te ofrece una vida eterna, pero es porque te quita la vida, ¿verdad? Así que, ¿qué tú vas a entregar? ¿Qué tú vas a sacrificar con tal de mantenerte en esta relación? Pues entonces, en este libro lo que he hecho es hacer 3 niveles de alerta. Alerta roja, el que te puede quitar la vida, porque si eres mujer, si alguien te va a asesinar, probablemente es tu pareja. No es un extraño en la calle, ¿verdad? Y ahí está Drácula, Mr. Hyde, que es el que se transforma. ¿Se acuerdan de esos personajes? Sleeping with the Enemy, que la gente dice que es un obsesivo compulsivo, pero realmente es su paranoia lo que lo distingue, ¿verdad? Y cómo se torna agresivo y se obceca y va detrás de ella hasta que la encuentra. Tenemos Alerta Naranja, que no te va a quitar la vida, pero te va a hacer miserable. Es una persona que en la relación ofrece muy poco. Por ejemplo, un Don Juan, ¿verdad? Que enamora a todas, no es que no las quiera, pero es a muchas. Y si tú quieres estar en una relación con alguien que sea fiel a ti, pues ese no es el personaje con quien tú quieras estar. En Alerta Amarilla, por ejemplo, está Superman. Superman es ejemplo de esta persona que tiene una razón de ser, una vocación, se entrega a eso en alma y cuerpo, y si establece una relación, su pareja no tiene cómo reclamarle que me abandonaste en una cena, que para el día del aniversario no estuviste, porque yo estaba salvando vidas. Así que quien esté en una relación con un Superman necesita ser bien independiente emocionalmente, tener su propia causa. Si quiere tener hijos, sabe que no te va a acompañar a los juegos de béisbol, no va a ir a la escuela para saber cómo le va al nene en la escuela. Así que si puedes hacer esa vida, pues puedes disfrutar a alguien que es súper especial, que tiene unos dotes maravillosos. Si eso no es lo que quieres y quieres una familia con hijos y una persona que colabore contigo en el proceso, pues ese no es. Entonces, la clave para mí no es crear conciencia de que estás en una relación de maltrato, porque en la salida es que te matan. No te matan mientras estás dispuesta a someterte. Es cuando decides buscar ayuda, hacer el ejercicio, y cuando ya el agresor entiende que no tiene la posibilidad de que tú eches para atrás por sus palabras, por sus promesas o por su conducta. Ya está bien claro que esto se acabó, y entonces ahí empieza el peligro terrible. Esto es para que en las primeras citas, porque estamos hablando de personalidad. ¿Y qué dice la personalidad? Que tú puedes ver rasgos de esa personalidad en diferentes situaciones. Así que en esas primeras citas, tú vas a poder ver rasgos de una alerta roja, como un Drácula, y la señalo. Alerta naranja, que también puede ser bueno, pero no para lo que tú quieres establecer como vida en familia. Y la alerta amarilla. Entonces la idea es que desde bien antes de empezar a exponerte, pues ya lleves esto en tu libro de información, para que entonces cuando empieces a observar que él pide por ti lo que vas a cenar, diga, oh, espérate. Cuando te lleva por el codo, porque por acá es que vas a caminar, en vez de sentirte protegida, pudieras pensar, hay mucha necesidad de control, ¿verdad? Y es despertar la desconfianza, que no quiere decir que no quieras estar con nadie, porque lo que más queremos promover es que hagas preguntas, porque en el proceso de seducción nos ponemos ciegas. Lo que se despierta en términos de la oxitocina y todo lo demás, pues otros ven lo que nosotros no estamos viendo.
Entonces, si ya tú tienes una información, tienes unas ideas clave de qué es lo que pudieran ser señales de peligro, entonces entras en esos primeros encuentros evaluando en vez de sometiéndote. En vez de buscar sentirte bien, es un proceso de evaluar con quién estoy compartiendo y si esta persona, a pesar de que parece muy bueno, muy atractivo, muy halagador, pudiera ser doble cara, pudiera tener una personalidad que entonces yo entrando en esa relación dejo de ser yo y puedo perder la vida. Por esa misma línea tengo varios otros libros que son para promover que no abandonen las relaciones de pareja, que es lo que más me preocupa. Por estos problemas la gente decide pues, dedicarse a una carrera, hacer otras cosas, pero no entrar en una relación de pareja. Y lo que les quiero decir es que la relación de pareja te aumenta años de vida. Aunque pases trabajo, pasas menos trabajo, si quisieras así por deseo añadirte, por ejemplo, para los varones 7 años de vida. Entonces, lo otro que es bien importante es que estar en una relación íntima con alguien consecutivamente te añade salud. Te añade un sentido de verticalidad y de paz que te permite lograr las metas. No lo vean como que es un estorbo. Si es colaborativo, pues, vas a llegar mal. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos poco tiempo, creo que todos tenemos hambre y es la hora que todas las ideas quedan claras. Bueno, como se dan cuenta, creo que si no soy el más diablo, el más viejo de aquí. Yo empecé a trabajar cerca de los 30 años de edad, improvisando, haciendo lo que podía, con lo que en mi licenciaturita había aprendido. Y eso me hizo enfrentar una situación muy importante. Yo vengo de Monterrey, que es que tanto en la práctica privada como en la práctica institucional, mayormente en esta segunda, en nuestra población mexicana, en la mañana presentaré mi modelo de terapia breve investigado y desarrollado con familias y terapeutas mexicanos. Me hizo explorar diversos enfoques psicoterapéuticos. De hecho, hice una maestría en terapia psicoanalítica, luego en psicología industrial, en donde conocí el enfoque sistémico, y luego ya seguí estudiando por los otros 4 años el enfoque sistémico en terapia, y soy de los primeros, pues, que comenzamos con esto ya por finales o mediados de los 80. Y eso me hizo ver muchas cosas dentro de todo, mi respeto, todos los enfoques aportan cosas, todos, absolutamente. Sin embargo, uno tiene que escoger una línea. Y entonces, dentro de mis viajes, que gracias a la empresa en la que yo trabajaba, entonces pude hacer, conocí a los grandes maestros de la terapia familiar clásica, maestros Minucci, Heidi, a David, a Milán, con los equipos. Y yo empecé a tomar diversas cosas. Había tomado un entrenamiento en hipnosis ericksoniana en el primer grupo que hizo el doctor Jeffrey Sage aquí, justamente en Guadalajara. Y entonces hice mis propios esquemas para no perderme yo. Como me mandaban a los viajes para que yo compartiera lo que había aprendido con el equipo del Departamento de Psicoterapia y Desarrollo Humano, eso me hizo pasar de ser un aplicador de los enfoques sistémicos a un entrenador en terapia. Y eso me hizo hacer una serie de formatos y guías con los equipos regiomontanos. Después viajé aquí mucho a Guadalajara, justamente aquí estuve viajando por lo menos unos 15 años, y conociendo en La Paz, en otras partes y luego en Latinoamérica. Y eso fue lo que me hizo concretar el primer libro, que es este de Soluciones para Parejas y Padres, que es la madre o el padre de todos nosotros, donde básicamente lo que hago es proponer una serie de formatos, de guías de cómo entrevistar. Porque tenemos, los terapeutas, sobre todo cuando estamos entrenados, nos bombardean o nos bombardeamos de infinidad de autores, de lecturas, pero a la hora de estar uno con el paciente, uno tiene que saber qué hacer exactamente. Entonces, de ninguna forma son esquemas que limitan. Sobre todo son para los terapeutas que empiezan a trabajar y que se pueden perder. Están esta serie de guías y de pasos. Esto fue en 2005, salió la última edición en el 21, una revisión del mismo. En congresos y demás, una institución me invitó a trabajar
Porque mi modelo que mañana les presento se llama MIESES, Modelo Integrativo de Enfoques Sistémicos en torno a soluciones, lados fuertes y recursos. Porque es un modelo que aparte de ser efectivo, sino, o sea, lo peor que puede pasar es que no ayudas a la gente, pero mal no le haces. Lo cual a mí me parece ya muy importante, porque muchas terapias llenas de lágrimas, moco y baba, creemos que eso es lo efectivo y no necesariamente. Es catártico, pero si después de la catarsis o junto con la catarsis no hay una significación, una estrategia para enfrentar tu vida diferente, no sale. Otra cosa, el insight tampoco es suficiente. La gente puede darse cuenta que está repitiendo historias, que tiene niños heridos, que está tendiendo a relacionarse con parejas, pero sigue repitiendo historias. Tenemos que darle recursos para que cambie. Y para eso, la hipnosis clínica ericksoniana psicobiológica es vital. Entonces, eso me hizo que, respondiendo a una institución que me invitó a trabajar, algo un poquito diferente a lo que hemos presentado, a trabajar también con los violentadores. Mi teoría es que los que pegan, los que violentan también son seres humanos. Muchas veces pensamos en la víctima y la protegemos y le ayudamos a prevenir que bueno que suceda. Y no siempre es partícipe en la violencia, pero sí tenemos que pensar en cómo trabajar, porque no todos son divorciables, es mi teoría, y en la práctica quisiéramos hacerlo, pero alguna gente, aún contra mi visión externa, desea seguir adelante su relación. Tenemos que hacer que sea menos malas, que sea vivible. Y salió este segundo libro, que es de la violencia al amor, en donde se aplicaron este tipo de cosas, pero para el trabajo de la violencia con parejas que tienen violencia, drogas y perversiones, que ordinariamente tienen trastornos mayores. Ha sido mi línea de investigación por los últimos 25 años y eso hizo que invitara a 4 colegas muy destacados, al doctor Marbelleva de España, al doctor Felipe García de Chile y también al doctor Marcelo Saverio de Argentina. Yo escribí el 70% del libro y ellos me ayudaron a hacer algunas aplicaciones para divorcio, postdivorcio, infidelidad. Yo trabajo esto lo resumí, de violencia, drogas y perversiones. Y entonces viene desde lo que se hace antes de la consulta a nivel preventivo para poder convocar a las personas, guías de primera sesión, paso por paso, mientras que nos soltamos y podemos aprender a integrarnos, con esta visión de que si no hacemos bien, tampoco vamos a hacerle mal a la pareja. Una de las quejas que hay, mañana les presentaré rápidamente un poco la investigación, brevísima, pero la mayor parte de las parejas que no iban a terapia es porque dicen que salían peor, peor de peleados de lo que estaban. Es mínimo hacer que la pareja no salga más tensa de lo que venía. Y eso me hizo incorporar un enfoque que ya todos lo conocemos, el Instituto Internacional Circular, que hizo famoso al equipo de Milán en sus 90s. Entonces, con eso, con la hipnosis clínica, una visión sistémica de pensar que la pareja sabe cómo resolver sus problemas y activamos sus recursos, hacemos preguntas adecuadas, enfocadas en las experiencias positivas que han vivido, no solo explorando el patrón del problema, sino explorar cuando han estado bien, cómo lo han conseguido, y activar esos recursos, esas experiencias exitosas, y luego anclarlas o dar sugestiones posibilógicas. Mañana presentaré otro libro de terapia breve efectiva y otro de hipnosis clínica con grupos en donde justamente puedo demostrar con datos cualitativos y cuantitativos cómo podemos combinar esto. Pues está por aquí, son libritos caros, como se dan cuenta, están gordos. Este es de Editorial Gediza, estos son de Editorial Tercer. Pero bueno, no, yo nunca pensé, yo grabé el libro hablando, como grabadora de periodista, mi secretaria se arrancaba tecleando, y cuando salió el libro, y así salió de gordo, ya no quise cortar. Luego en la Editorial Trillas me pidieron que se lo resumen, por si lo ven los dos, el otro se llama Terapia con Parejas. Si compran uno de los dos o cualquiera de los dos, con uno que compren es suficiente, porque este es el más actualizado, que es una historia de lo que se fue adquiriendo en estos 20 años. Pero en realidad el otro es un resumen, es un recortado de esto, porque la Editorial Trillas me pareció muy caro, 500 hojas de trabajo. Entonces están a la vista, mañana los espero, los que gusten entrar a mi taller de terapia de parejas el sábado, con mucho gusto haremos un resumen de esto.
Gracias por escuchar. Bueno, pues mucho gusto. Soy Isaac. Híjole, ridículo. De formación soy psicólogo, especialista en psicología. Estudié medicina, sí, no me titulé por sonso, por egocéntrico. En aquel entonces de haber sabido lo que era después ya estar acá. De hecho, no, que hubieras, no sé, estuvieras matriculado como te decían los doctores. Tengo una especialidad en terapia de sexualidad de pareja, por ahí otra especialidad de psico-oncología, una maestría internacional en cuidados paliativos. Recientemente soy maestro en ciencias en epidemiología, hijo de profesores, nieto de docentes por vocación, y de ahí que sale también parte de lo que es este libro, Violando los ecos del libro. Viene de mi experiencia trabajando con niños a fuerzas. ¿Por qué trabajando con niños a fuerzas? Yo cuando llego al Instituto Estatal de Cancerología, allá en Acapulco, lo primero que me preguntan es, ¿quieres niños o adultos? Digo, quiero adultos, yo no trabajo con niños. Es que no les sepa, pero me molesta mucho. Entonces, como que a los jefes les valió, a los 2 años me dicen, ¿sabes qué? Es que no tenemos otro psicólogo y necesitamos certificar el área, te vas a pedir. Y así de, pues va. ¿Pero qué me trajo eso? Me trajo a conocer a uno de mis más grandes maestros. Un niño que le vamos a poner por nombre Juanito. Al que me dice un día, me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a mandar a Juanito por máximo beneficio a su casa. Y yo fue así de, ok, y empiezo a preparar mi speech en la cabeza. ¿Qué edad tiene Juanito? 8 años. No, 7 años. Y yo fue así de, ok, va, ya voy para allá, me voy a hospitalización. Y pues empiezo, ¿no? Oye, ¿qué anda, compa? Porque para esto yo era un donante de plaquetas asiduo de él. ¿Qué onda, compita? ¿Cómo estamos? Pues bien, oye, ¿y ya te vas? Sí, compita, ¿tú crees? ¿Y qué yo? Pues, ¿por qué nos vamos a traer? Dice, pues fíjate, porque creo que ya me voy a morir. Y yo así de, dije, híjole, se supone que era lo que le tenía que explicar. ¿Y ahora qué hago con los otros 30 minutos de la sesión? Así de, ok. Y usé la vieja confiable desde la licenciatura. Oye, ¿cómo te hace sentir eso? Y me dice él, y fíjate que bien, porque mi mamá ya no se va a desvelar, mi papá ya no se va a pelear con mi mamá porque está acá conmigo, ya voy a ver a mis hermanitos, ya voy a jugar con mis primos, ya no me van a estar picando. Y dice, ok, oye, pero ¿cómo dijiste? ¿Cómo piensas que te vas a morir? ¿Por qué dices que te vas a morir? Dice, porque fíjate que cuando a fulanito de tal, me dio otro nombre, no lo recuerdo, cuando él le pasó esto, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Lo mandaron a su casa también. Y al poco tiempo murió. Ok. Y a mí ya de ahí para allá fue chacoteo, jugar un rato con él y alinear, ¿no? lo que iba a ocurrir en los siguientes días, pero con su nuevo tiempo libre. Y yo fue así de, ok, va. Voy a salir, ¿cuánto le gusta que tarde? Unos 20 minutos. Salgo del área de hospitalización, me encuentro a la doctora, la médico tratante. Soy Isaac, para que vean, pues acá por ejemplo, doctora, es que ya lo vi. Dice, ¿cómo? Pues si te acabamos de ir a... Ya. ¿Qué pasó? No le mueva nada. El niño ya entendió todo. No se lo expliqué yo, él ya lo tenía entendido. Entonces, ¿qué pasa? De repente creemos que como adultos el tema de la muerte es ajena para los niños y que no la van a entender. Pero viene esta parte de hacerla solemne. ¿Y qué pasaba con las generaciones? Anteriormente, a los adultos que estaban a cargo de nosotros, no les importaba tanto realmente si había un tema de contacto con la muerte, con la temática. ¿Y por qué lo digo? Bambi, ¿de qué se trata la historia de Bambi? Es de un niño al que matan a su mamá, queda huérfano y continúa su historia de vida. El Rey León, ¿quién es? Es un hijo que presencia cómo su tío mata a su papá y se echa la culpa por desconocer lo que está ocurriendo alrededor.
Y con eso crecimos, pero ¿con qué crecen ahora los niños? Y eso le aumentamos que también hasta nosotros, los colegas, es que al niño tenemos que desmenuzarle la muerte de a poquito, como si no lo supieran. O sea, el niño es tonto, y no lo es. Créeme que somos grandísimos maestros. ¿Quién fue mi segunda maestra? Una niña de, en ese entonces, 8 años también. Una niña a la que yo llegué de mi teacher a su vida hace 8 años. Se llama Scarlett. Es mi niña por decisión, es mi hija por decisión. ¿Y qué pasó? Hace un año falleció mi abuelo, que es como un padre para mí. Tardé casi el año en metabolizar su pérdida. ¿Y dónde me cayó el 20? Que creo que sí aprendí bien esta parte. Cuando una noche suéltome a llorar a moco tendido de la nada. Estaba yo acostado, estábamos viendo una serie y de repente me invade una tristeza bien canija y suéltome a llorar. Mi niña, antes de empezar a platicar, antes de que mi abuelo muriera y que era parte muy importante también de su vida, y cuando eso ocurrió, alguien le da la indicación a su mamá, le dicen a mi señora, suelta a la niña, porque va a llegar el cuerpo. Y yo llego, le gané al cuerpo, y así y Scarlett, es que Scarlett no quiere bajar a desayunar porque ella dice que quiere desayunar con su abuelito. O sea, le pegó bien canijo. Las primeras etapas fue así de, y ahora tenemos que estar sin comer a la niña. Entonces me subo, digo, bueno, vamos a ver si lo que se supone que yo sé es real. Entonces agarro, me siento con ella y digo, oye mami, ¿qué show musical no quieres merendar? Si es que yo quiero comer con mi abuelito, ya no voy a comer. Así de, ay mami. No fue complicadito porque, ¿sabes qué? Que tu abuelito ya murió. Él ya no va a estar con nosotros. Bueno, no físicamente. ¿A dónde crees que se fue? Pues yo creo que se fue al cielo. Pues está en el cielo. ¿Crees que ya te está viendo? Sí. ¿Crees que le agradaría la idea de que su niña, que su chiquita quedan de cara de comer por él, por sus recuerdos? No, pues yo creo que no. Vámonos a desayunar. Viene este momento en el que yo empiezo a llorar de la nada y mi niña, ¿qué hace? Le pregunta a su mamá, ¿por qué está llorando mi papacha? Dice, no sé, yo creo que por tu abuelito. Y agarra, se me sienta a un lado en la cama, se me queda viendo. No recuerdo bien ahorita si me abrazó, me puso el brazo encima y dejó que llorara. Cuando terminé, viene, ahí sí me acuerdo que me abraza, se queda postrada conmigo. Me dio un acompañamiento sensacional. No lloró conmigo, se quedó escuchando, se quedó viendo. Justamente en la parte de lo que vengo a hablarles acá. ¿Cómo enseñarle a otros, a enseñarle a un niño cómo gestionar su proceso de duelo? ¿A quién va dirigido inicialmente? Inicialmente se lo dirigía a los profesores. ¿Y por qué se lo dirigía a ellos? Dentro de los ritos mortuorios generalizados en México, pues durante los primeros 9 días va a haber un montón de gente cerquita. Pero cuando este montón de gente se vaya y el niño tenga que regresar a clases, ¿qué sigue? Y entonces aquí le digo al profesor, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, puedes leer tal libros, puedes poner las películas, puedes hacer estas situaciones, puedes acompañar de esta manera. Lo que va a ocurrir con los niños de esta edad es esta situación, probablemente, de esta edad, esta situación. Y entonces vamos enseñándole a alguien que no es psicólogo cómo dar un acompañamiento para elaborar un proceso de duelo mejor y más sano. Pero me decía hace rato, ayer en la noche, una persona, si ya lo leí, y yo creo que no nada más es para docentes, porque mis sobrinos pasaron una situación así, mientras lo leía yo decía, esto
lo pude haber aplicado con ellos y a lo mejor no les hubiera ido tan mal. Entonces, es un poquito más para todos. Y, pues bueno, mucho gusto, soy Isaac Abraham, soy de un pueblo allá en Guerrero que se llama San Jerónimo de Juárez, un pueblo envuelto en palmeras y tacos, al cual los invito cuando gusten. Y estamos trabajando en el Instituto Estatal de Cancerología, Dr. Arturo Beltrán Ortega, en el área de psico-oncología y cuidados paliativos. A sus órdenes.